Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura, es la Escritura la que debe determinar qué enseña la iglesia. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy damos inicio a una nueva serie de miércoles y viernes titulada Las 5 solas, y compartiremos el primer tema, sola Escritura. Tú nos creaste con un propósito. Sola Escritura. Este primer tema que hoy compartiremos, y nos acompaña Erika Carrillo, líder de la comunidad Vida con Propósito, sede Piedecuesta. Buenos días, Erika, bienvenida. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos los oyentes de Radio Primavera, hoy en su programa Vidas con Propósito. Tú nos creaste. Queremos recordarle a nuestros oyentes que nos pueden escuchar nuevamente este programa y a través del canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades del programa que subimos a la red. Queremos darte gloria y honor. También le recordamos a los oyentes que usted nos puede escuchar a través de Facebook, y hoy también nos puede ver a través de Facebook. Usted ingresa a la página de Facebook de Radio Primavera. En la parte izquierda de la página encuentra video en vivo. Ahí usted nos puede ver y escuchar ahora en Vidas con Propósito. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes de Vidas con Propósito. ¿Por qué una serie como esta? Bueno, Oscar, vamos a iniciar la serie que hemos titulado Las 5 solas, en este mes que hemos dedicado a la Reforma Protestante en el marco de los 500 años que estamos celebrando. Estas 5 solas, digamos que son 5 verdades que todo cristiano pues debería conocer. ¿Por qué esta serie? Bueno, porque tristemente hay un gran desconocimiento de las bases sobre las que descansa el auténtico cristianismo. Y hay que reconocerlo, muchos cristianos no saben qué creen ni por qué lo creen. Por eso esta serie. Pastor, ¿qué temas vamos a desarrollar en esta serie? Bueno, como ya dije, en esta oportunidad miraremos las 5 solas de la Reforma Protestante, que aunque parecen 5 frases sencillas, 5 frases cortas, tienen un gran contenido teológico cada una de estas frases. Digamos que cada una de estas frases fue una protesta que se dio en el siglo XVI contra el gran desvío que tuvo la Iglesia Católica Romana, luego de haberse casado con el Imperio Romano en el siglo IV. Las 5 solas de los reformadores, y que tienen un amplio fundamento bíblico, Erika, tenían como propósito rechazar y oponerse a las prácticas y a las enseñanzas que la Iglesia Católica había incorporado y con las que estaba oprimiendo a la gente, a la feligresía, a las personas que hacían parte de la Iglesia Católica. Revisemos brevemente cada una de las 5 solas y posteriormente vamos a profundizar en la primera sola. Así que, Pastor Ángel, empecemos con la primera. ¿Cuál es la primera sola? La primera sola, Oscar, es la sola Escritura. Con esta sola se rechazaba la enseñanza de que solo la iglesia tenía, o sea, la iglesia católica en cabeza del magisterio, tenía la capacidad de leer y de interpretar las escrituras. Los reformadores dijeron no, sola Escritura. Entonces esta sola enseñaba que solo la Biblia es la palabra inspirada, infalible e inerrante de Dios, y que es capaz de ser entendida con claridad e interpretada por cualquier creyente a través de ella misma. O sea, no se necesitaba del magisterio, no se necesitaba de personas muy versadas o con muchísimo conocimiento para poder entender lo que dicen las escrituras, sino que yendo solamente a la Biblia, allí podemos entender su enseñanza. ¿Y cuál es la segunda sola y qué enseñanza de la Iglesia Católica estaba rechazando en el siglo XVI? Bueno, Erika, la segunda sola es la sola fe. Esta sola dice que la justificación, o sea, ser declarado justo por Dios,
se recibe solo por la fe, sin la necesidad, y en esto hacían hincapié los reformadores, sin la necesidad de hacer buenas obras. Más bien lo que decían los reformadores es que la fe salvadora siempre se evidencia por las buenas obras. La doctrina protestante pues abraza la fórmula siguiente: la fe produce justificación y buenas obras, y rechaza la fórmula católica romana que dice fe y buenas obras producen justificación. ¿Cuál es la tercera sola y contra qué enseñanza se oponía en ese momento histórico? La tercera sola es sola gracia, y esta sola rechaza todo mérito que pueda hacer el hombre para su salvación, y defiende además esta sola que la salvación es un regalo inmerecido de Dios hacia el pecador que se ha arrepentido. Esta sola, la sola gracia, rechaza el engaño de las indulgencias y también el engaño o rechaza cualquier acción que busque comprar el favor o la misericordia de Dios. La sola gracia dice no, el hombre no merece la salvación, es Dios quien otorga la salvación de pura gracia, no hay que pagar, no hay que hacer misas para sacar a alguien del purgatorio. Esta sola rechazaba esa práctica en aquella época. Pastor, ¿cuál es la cuarta sola? Y al igual que las otras solas, ¿qué enseñanza no bíblica rechazaba? Bueno, solo Cristo sería el cuarto solo o la cuarta sola. Esta sola enseña que Cristo, y solo Él, es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces esta sola rechaza y protesta, ¿cierto?, que haya cualquier otro mediador o mediadora, ¿cierto? Exacto. Por muy santo, por muy justo que sea o que haya sido, solo Cristo dice, en nadie más hay salvación. Cristo no necesita ayudantes para salvarnos, no es Cristo y alguien que le colabora a Cristo, no. Solamente Cristo es el único medio de salvación. Finalicemos esta breve descripción de las 5 solas con la quinta sola. ¿Cuál era y qué enseñanza rechazaba? La quinta y última sola se conoció con el nombre de solo gloria de Dios o solo a Dios la gloria. Y esta sola enseña que la gloria es solo para Dios, ¿cierto? Pues solo Él es el artífice, solo Él es el ejecutor de la salvación del hombre. Por lo tanto, decían los reformadores, ningún hombre tiene nada de qué gloriarse, ninguna institución, por muy prestigiosa que sea, tiene de qué gloriarse. O sea, cuando dice los reformadores solo a Dios la gloria, le quitó la gloria a la Iglesia Católica Romana. No, ninguna iglesia puede abrogarse la salvación de los hombres. Solo Dios es el que salva, por eso solo a Dios se le da la gloria. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ahora sí, pastor, iniciemos con la exposición a más detalle. El primer tema de hoy, por favor, ¿nos lo puede recordar? Bueno, hoy vamos a ver la sola escritura, ¿no? Este es el primer tema que vamos a trabajar, y vea lo que dice Lucas 24:32, un versículo que a mí me llama mucho la atención. Lucas 24:32 dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Este versículo es interesante y a mí me llama la atención porque a mí me parece que debemos notar que la presencia mismísima de Jesús no fue la que hizo que le ardiera el corazón a los discípulos que iban camino a Emaús. ¿Qué fue, según este versículo, lo que les hizo arder el corazón a estos desalentados discípulos que ya perdieron toda esperanza en Jesús? Oscar. Mientras les explicaba las escrituras. Que a ellos les ardía el corazón cuando Jesús les conversaba y les hablaba acerca de las escrituras, cuando Jesús les explicaba las escrituras. Sinceramente, las palabras de Jesús, solamente esas palabras son benditas, son santas. Las palabras de Jesús producen en el verdadero discípulo un profundo amor y ardor por Dios. ¿Qué conexión hace usted de este pasaje bíblico en el que se nos dice que a estos discípulos les ardía el corazón cuando Jesús les explicaba las escrituras y lo que se vivió en el siglo XVI? Yo creo que precisamente eso fue lo que sintió Martín Lutero cuando se encontraba rindiendo descargos en la dieta de Worms
ante las autoridades católicas con el propósito de que él se retractara, ¿no? Él es convocado, él es llevado allí para que se retracte de sus enseñanzas que son bíblicas, que él ha transmitido, pero en la dieta de Worms las autoridades católicas quieren que él se retracte. Y vean lo que dijo Martín Lutero con tanta vehemencia, yo diría con tanto ardor en su corazón. Él dijo así, abro comillas, puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darla tal que no tenga ni dientes ni cuernos, de este modo. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura, o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido, y mi conciencia está sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retratar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Cierro comillas. Qué palabras las de Martín Lutero. ¿Cómo necesitamos en nuestra actualidad luteros? Le pregunto, estimado oyente, ¿quiere que su corazón le arda de pasión por Dios? Entonces vuelva a la Escritura. ¿Usted quiere no sentir miedo de ser rechazado por la causa de Cristo? Haga lo que hizo Martín Lutero, vuelva a la Escritura. ¿Usted quiere avivar el fuego de su vida espiritual? Vuelva a la Escritura. La Escritura es el fundamento para reavivar nuestra vida. Definitivamente, sin la palabra de Dios no hay avivamiento en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios obra por medio de la palabra de Dios. Pastor, entonces, ¿qué significa, o mejor, qué implicaciones tiene para el cristiano de hoy esta verdad de la sola Escritura? Bueno, Erika, vamos a ver 4 verdades en este programa y el próximo viernes. 4 verdades que implican esta corta pero profunda frase de sola Escritura. La primera verdad, la primera implicación es esta: la Biblia es la autoridad. Y qué bueno que lo recordemos, porque hay muchos que quieren ser autoridades en nuestros días. No. En el cristianismo auténtico, en el cristianismo verdadero, la Biblia es la autoridad. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Ni las bulas papales, ni los concilios, ni los dogmas de la iglesia, ni cualquier otro escrito o pensamiento sobre la Biblia están en igualdad con las Escrituras. Ninguno. Sola Escritura significa que solo en las palabras de Dios está la autoridad que han de regir a los hombres y también a la iglesia. Hoy nosotros tenemos que recordar que en qué consisten esas 4 categorías que acabamos de expresar. Pues para entender por qué los reformadores se negaron a aceptar una autoridad por encima de las Sagradas Escrituras. O sea, ellos dijeron no, las bulas no, los concilios no, los dogmas no, los escritos sobre la Biblia no, solo la Escritura, solo la Biblia. Usted habla de las bulas papales, un término con el cual pues no están muy familiarizados los cristianos protestantes. ¿Qué es una bula? Expliquemos un poquito de este término. Bueno, una bula, Oscar, es un documento pontificio, o sea, dado por el Papa, que trata materias de fe, también trata asuntos administrativos o judiciales, porque recordemos que el Papa es la primera autoridad en el Vaticano, ¿cierto? Las bulas también conceden ciertos privilegios y que está autorizado por el Papa mediante un sello que lleva su nombre. Eso se llama una bula, eso es la autoridad máxima en la Iglesia Católica. Tremendo. Bueno, y entonces sigamos con esos términos. ¿Qué es un concilio? Bueno, un concilio es la reunión de todos los obispos, de todos los cardenales y otras autoridades dentro de la Iglesia Católica para decidir sobre algún asunto de dogma y de disciplina. Cuando hay que hacer algún cambio, cuando hay que de pronto hacer algún arreglo dentro del credo católico, entonces se hace un concilio. Aunque recordemos que hubo también varios concilios desde el siglo IV que fueron claves para la formación, digamos, de la iglesia en cuanto a rechazar falsas enseñanzas y establecer
digamos, el canon bíblico. Por supuesto, pero también hubo concilios posteriores en los cuales se introdujeron falsas enseñanzas, Exacto. se introdujeron herejías, y eso se da precisamente en los concilios. Otro concepto tal vez muy escuchado pero poco entendido es dogma. ¿Qué es un dogma? Bueno, un dogma es un punto esencial de cualquier religión, ¿cierto? Es una doctrina, es un sistema de pensamientos que se tiene por verdadero, se tiene por cierto, y que por lo tanto para ese credo religioso, para ese sistema religioso, no puede ponerse en duda, no se puede rechazar, sino que se tiene que aceptar. Eso es un dogma. Generalmente la Iglesia Católica ha convertido tradiciones en dogmas, o sea, le dan el mismo nivel de la escritura. Le dan la misma autoridad de la escritura. Bueno, ¿y qué es un escrito religioso? Bueno, un escrito religioso son libros, quizás son apreciaciones, son comentarios acerca de los temas bíblicos, o sea, comentarios sobre lo que dice la Biblia, y no es que esté mal hacer comentarios sobre lo que dice la Biblia. El tema es darle el mismo peso al comentario que a la misma Biblia. Bueno, la pregunta ineludible aquí es, ¿por qué la Biblia es la autoridad? Sencillamente le respondo así, porque la Biblia, y solo la Biblia, es la palabra de Dios. Dios fue quien la inspiró, Dios la comunicó. Él, por medio del Espíritu Santo, quiso que nosotros conociéramos sus palabras para que las obedeciéramos. Por eso la Biblia, y solo la Biblia, es la autoridad. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y ahora por internet en el Facebook de Radio Primavera. Pastor Ángelo, usted está hablando, en el segmento anterior hablamos de por qué la Biblia es la autoridad. Y usted explicaba que porque Dios la inspiró, Dios la comunicó y Él quiso que nosotros pues, conociéramos, entendiéramos que sus palabras son las que debemos obedecer. ¿Qué significa que la Biblia sea la autoridad? Bueno, la autoridad de las Escrituras, Oscar, quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna de estas palabras, alguna de las palabras de las Escrituras, es no creer o desobedecer a Dios mismo. Ahora esto pues no quiere decir que la palabra o que la Escritura fue dicha audiblemente por Dios mismo, puesto que la Biblia registra la palabra de muchas personas. Lo que significa es que Dios da fe que esas palabras realmente fueron así, se dieron en ese mismo contexto. En la Escritura encontramos hasta frases que dijo Satanás, por ejemplo, cuando tentó al Señor Jesucristo. Entonces, lo que queremos decir con que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es la autoridad, es que todas las citas de esas personas, de esos informes, Dios dice que realmente existieron, así fueron, así sucedieron. Por lo tanto, como ese es un informe que Dios nos está dando, eso se convierte en palabra de Dios, digna de ser creída y digna de ser obedecida. Pastor, para tener una mayor certeza sobre la Biblia como la única autoridad de la fe del creyente, ¿qué versículos encontramos en ella que den fe o certeza de esa autoridad de la Biblia? Bueno, vamos a revisar algunos versículos que resaltan precisamente lo que usted dice, Erika, la autoridad de la palabra de Dios. Salmo 12:6 dice así: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es digna de crédito, Dios protege a los que en Él buscan refugio. Jeremías 23:30 dice: por eso yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí, afirma el Señor. Mateo 24:35, hablando Jesús, dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Marcos 7:13 dice: así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Jesús denunciando a los escribas y fariseos. Marcos 8:38 dice: si alguien se avergüenza de mí, pero vea lo que añade Jesús, y de mis palabras, tremenda la autoridad, ¿no?, de la palabra de Jesús. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Juan 12:47 al 48 dice: si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien le juzgue, pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final.
Y Primera Tesalonicenses 2:13 dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Reconocer o aceptar la Biblia como única fuente de autoridad es fundamental para la preservación de la auténtica fe. ¿Qué implicaciones tiene que la Biblia sea la autoridad? Número 1, que ninguna autoridad humana está en igualdad con la Biblia, ni mucho menos por encima de la Biblia, ¿no? Ninguna autoridad humana está por encima ni en igualdad de condiciones con la Biblia. Número 2, que las palabras enseñadas de forma escrita o verbal, que se basen en una interpretación correcta de la Biblia, tienen el aval de Dios y tienen el aval y la autoridad obviamente de las Escrituras. Tercero, que la tercera implicación es que es un gran pecado quitar o adicionar a la Biblia algo que ella no dice. Por eso la labor de la predicación es tan delicada. Hay algunos predicadores que se toman a la ligera su labor. No. Quitar o adicionar lo que la Biblia dice o no dice, eso es delicado delante de Dios. Inclusive hay una, digamos, promesa de juicio. Y ya la vamos a leer. Número 4, que en sus principios eternos la Biblia es inmutable. O sea, la Biblia siempre dirá lo mismo. Si la leyeron en el siglo III después de Cristo y yo la leo ahorita en el siglo XXI, voy a leer exactamente igual. La Biblia es inmutable. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Impresionante que el Señor haya dejado precisamente en el último libro, en el libro de Apocalipsis, esta advertencia, ¿cierto? Porque sabemos que el libro de Apocalipsis, esta palabra es para el libro de Apocalipsis, pero a mí me parece que no es una coincidencia que en el último libro de la Biblia quede precisamente esta advertencia para todos los hombres, para que nosotros no agreguemos, no adicionemos, pero tampoco quitemos ninguna palabra de las Sagradas Escrituras. Pastor Ángelo, vemos que es fundamental el aspecto de la Escritura como fundamento de la fe del cristiano, pero también hoy, digamos, haciendo la aplicación a nuestro tiempo, nos damos cuenta que también dentro de la iglesia, digamos, protestante, se ha dado serias rebajas al valor de la Escritura como única fuente de nuestra fe. También hay ciertas tradiciones, digamos, evangélicas que han llevado a la Biblia a un segundo plano. Por eso es importante devolver solo a la Escritura. La Escritura nos protege, la Escritura nos guarda. Valoramos algunas tradiciones, ¿cierto? No vamos a decir que las vamos a rechazar, pero si la tradición contraría a la Sagrada Escritura, ahí sí no hay nada que hacer. Sencillamente no la practicamos, la dejamos a un lado. Si la experiencia misma está contradiciendo las Sagradas Escrituras, qué pena, por muy linda, por muy sublime que sea la experiencia, la rechazamos, porque si queremos estar guardados, debemos anclarnos solo en la Escritura. No podemos darle a la experiencia el valor de la revelación. De ninguna manera. O sea, la revelación de Dios, que está únicamente en la Biblia, tiene un peso sin igual. O sea, no tiene competidor. Lo que Dios dijo, lo que Dios declaró, es autoridad para todos los creyentes. Para todos, sean pastores, sean superusados, sean superungidos. La autoridad de todo creyente es las Sagradas Escrituras. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimados oyentes de su programa Vidas con Propósito, le invitamos que el próximo viernes nos escuche y continuamos con la segunda parte de este tema, aquí en el dial 1020 o por internet a través de la página de Facebook de Radio Primavera. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. Recuerda, 310-212-4602. Y como decía Erika, nos vemos el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Que pasen un día muy feliz.